una actividad aeronáutica, toda la gama de cuestiones que derivó de este hecho técnico de la aeronave, ya sea personal, autoridades, infraestructura donde se realiza la actividad aeronáutica, tenía que estar contemplada definitivamente sobre un marco jurídico, ¿verdad? Una normatividad al respecto. Y esta normatividad se divide, ¿verdad?, por parte de los juristas, los autores tanto de la doctrina que han intervenido en la creación de esta dinámica y activa materia, ¿verdad? Vemos que la normatividad se divide en dos partes, una local y una internacional. Ahí tienen ustedes cómo sucede. Y el día de hoy, en esta oportunidad, como le digo, es oportuno manifestarles a ustedes una serie de inquietudes relativas a una parte de esta normatividad. Esta normatividad que es muy grande y, como decía en una reciente entrevista que me hicieron, es demasiado. Cuando hablamos de la normatividad aeronáutica, estamos hablando de que la normatividad se compone de disposiciones de carácter constitucional, la ley de aviación civil especializada, como es la ley de aviación civil, la ley de aeropuertos, la ley de aviación civil y su reglamento, la ley de aeropuertos y su reglamento. Como ustedes saben, el principio jurídico de que la ley especial sustituye a la ley general. Bueno, tenemos una legislación especial de la actividad aeronáutica. A su vez tenemos una serie de normas oficiales mexicanas, jerárquicamente bajo la ley, ¿verdad?, que son normas oficiales mexicanas, y tenemos unas circulares que son las órdenes de la Dirección General de Aeronáutica, llamada Dirección General de Aeronáutica Civil. ¿Por qué? Porque la autoridad aeronáutica es nuestra Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de acuerdo a la Ley de Aviación Civil, y se ejecuta toda esta actividad, toda esta vigilancia de esta normatividad a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que está cambiando este año por la famosa Agencia Federal de Aviación Civil, y que la ley todavía contempla como Dirección de Aeronáutica Civil. Pues bien, ya no los voy a entretener más con toda esta gama de explicaciones, simplemente me voy a dedicar a platicarles a ustedes, darles información de lo que yo estimo de esta inquietud en los preceptos de carácter penal, ¿verdad? Si vemos que la aviación civil ha sido pues ciertamente un medio de transporte decisivo, importante en el Estado, ¿verdad?, para el Estado, toda vez que hay un intercambio de pasajeros, ya que la aviación cruza actualmente dos o tres fronteras, pues estamos en una situación en la que estas disposiciones tienen que estar debidamente actualizadas siempre, ¿verdad? Cuando ustedes ven que una persona entra a un país, pues se requiere papeleo, ¿verdad?, visa, pasaporte, visa. En el caso de las aeronaves, se requiere también una serie de documentación, están sujetos a un régimen, ¿verdad?, de un ordenamiento jurídico, como dije, nacional e internacional. El día de hoy voy a referirme entonces de que la aviación, en este ámbito operacional que tiene tan dinámico y actual, ya estamos hablando de transporte de personas ya en un solo avión, de esta generación de aviones de 2000 a la fecha, de aproximadamente 800 pasajeros, 500, 600. Es un transporte que se ha convertido masivo, por decirlo así. Entonces es un aspecto positivo. El intercambio de mercancías, el comercio que se realiza es muy activo, muy dinámico, ¿verdad? Y por otro lado tenemos un aspecto negativo. Tenemos un aspecto negativo en el cual la aeronave en nuestros últimos días se ha utilizado de forma ilícita para el transporte de estupefacientes, nosotros vemos en las noticias cotidianamente situaciones con la aviación de accidentes, y que resulta que hubo ahí una situación de transporte de mercancías de forma ilícita. También tenemos otra situación, como es el transporte de personas indocumentadas, ¿verdad? No se diga hacia Estados Unidos, en fin, que quieren pasarse sudamericanos, mexicanos hacia Estados Unidos, también se utiliza. Ya se roban las aeronaves, como sucede con sus automóviles. Los automóviles, ya estamos en una fecha que el índice de criminalidad es en la actualidad muy alto. No se sabe en la prensa, en los medios, de muchas cosas, pero en la actualidad ya se llevan los aviones.
También podemos hablar de lo erróneo que se utiliza en los medios, el criterio de que los aviones se secuestran. Es totalmente una aberración por parte del calificativo. Ustedes, los abogados presentes, saben perfectamente que un avión no se secuestra. Se secuestran las personas, pero no los aviones. Es tonto. Hay una falta de conocimiento, una carente información de los criterios jurídicos actualmente establecidos, son ley vigente en nuestro país. Ahí tienen ustedes, es un ejemplo más. El hecho que se lleva un avión no es secuestrarlo, y el día de hoy voy a referirme a él. Bueno, no voy a aburrirnos más con esto, sino simplemente vamos a pasar ya en forma especializada cómo es que la aviación está regulada en este sentido de, llamémosle, penal. No existe un derecho penal aeronáutico, sin embargo, pues podemos hablar un poco de, ya que el Código Penal Federal en el ámbito nacional regula y establece categóricamente, tipifica ciertos delitos. El día de hoy quiero referirme a ellos. Sino antes, platicarles a ustedes que es hasta chusco y curioso más bien el hecho de que la primera disposición en la historia de la aviación fue hecha por un francés, un policía francés, un prefecto de policía, cuando se realizaba un vuelo de los jardines de la Muerte. Es decir, el globo aerostático, el primer hecho técnico de la aviación fue el globo aerostático. Este globo aerostático se creó, ¿verdad? Y entonces lo creó los hermanos Montgolfier en el año de 1783, con ruedas de bicicleta, y empezaron a hacer con mantas y demás. Se fabricó este globo aerostático. Ustedes pueden meterse en internet y van a ver la historia de este globo aerostático. Pero lo interesante, para efectos de nosotros los abogados, nos interesa mucho la parte jurídica y las disposiciones que reguló. La primera disposición históricamente que reguló esta actividad aeronáutica fue precisamente que estos globos volaban en un jardín llamado La Muette en París, y un prefecto de policía decidió establecer esta ordenanza de policía en 1785. Cuando volaban dos intrépidos pues, aficionados a la aviación en estos globos aerostáticos, un señor, el marqués de Arlandés, y otro señor, Pilar de Rozier, ¿verdad? Ellos decidieron volar, y entonces la gente, con la sorpresa de ver el globo aerostático cómo volaba, simplemente verlo volar y acercarse a ver qué era esta nueva sorpresa de utilizar un medio de transporte, pues creaba una serie de desorden. Entonces por eso digo que la primera disposición fue históricamente una ordenanza de policía, una disposición de carácter administrativo, en la cual tenía tres reglas. Primero, ya no cualquiera podía volar un globo aerostático. Eso era una orden. Necesitaba permiso volar un globo aerostático. Número dos, no podían volar los globos aerostáticos sino después de la cosecha, porque las previas experiencias llegaban los globos, y como están hechos para que vuele un globo, como ustedes saben, físicamente requiere calentamiento del globo, sistemas de calentamiento, utilizando toda clase de materiales, de líquidos, para lograr que se incendiara el globo y se elevara. Y al estarse elevando y dando las pruebas, al caer el globo en la cosecha, se incendiaba la cosecha. Entonces era precisamente prevenir que no sucediera eso ya más. Entonces dijo, esta ordenanza, primera ordenanza policial, primero requiere permiso, segundo requiere que no se realicen estos vuelos si no es después de la cosecha. Bien, y es curioso, de verdad digo, es de policía. Entonces, debido al tema que trato hoy, para que ustedes conozcan el inicio de esta normatividad, ¿verdad? Se inicia en París, y en nuestro país tenemos, ¿verdad?, el artículo 3 de la Ley de Aviación Civil nos dice que todos los actos y hechos jurídicos a bordo de una nave se deben contemplar, ¿verdad?, bajo la jurisdicción de la ley mexicana, ¿sí? Y estamos hablando de que, ¿por qué? Porque el avión tiene extraterritorialidad, es territorio mexicano, y nos remite el artículo 4 de la Ley de Aviación Civil, primero a esta situación, el artículo 3. El artículo 4 nos refiere
concretamente, ¿verdad?, en la cuestión, cuáles son, de qué puede echar mano la jurisdicción que es federal y puede echarse mano, ¿verdad?, de determinados ordenamientos jurídicos y está entre ellos el Código Penal Federal. ¿Ah? Y el día de hoy, como dije, vamos a hablar concretamente de las disposiciones que contempla el Código Penal Federal. Pues bien, primero tenemos que habla el artículo 148 del Código Penal Federal, nos refiere a terrorismo, terrorismo internacional, ¿verdad? Y después el artículo 139 nos refiere a terrorismo también, pero nos habla de terrorismo y terrorismo internacional. Para mí, para su servidor, se me antoja un tonto absurdo, porque yo no puedo hablar desde el punto de vista práctico de qué es terrorismo internacional y qué es terrorismo nacional, o podemos decir que acaso podemos decir que hay un terrorismo municipal, un terrorismo estatal. Es una aberración, pero en fin, ahí tienen ustedes que hay el Código Penal, no se habla de terrorismo, no lo voy a dar lectura, si ustedes pueden, vamos a ir pasando las disposiciones, y ahí tienen el primer delito que establece el Código Penal, que tiene que ver con la actividad aeronáutica, es precisamente el terrorismo, ya sea sus manifestaciones que establece el Código, el terrorismo internacional, terrorismo en general, ¿verdad? Otro delito que nos habla el Código Penal es el de sabotaje. Vamos a ver la gente, ¿verdad? Ahí tiene lo que es el Marqués de Alavés, lo de la propiedad, en fin. Sí, aquí lo dice, ¿verdad? Estamos haciendo, y en relación a que la comisión de delitos en aeronaves tiene que ver, ¿verdad?, en materia de fuero común y para toda la República en materia federal. Sí, más adelante, sí. Bien, ahí está el de terrorismo, ¿verdad? Y nos dice, vamos a ver, y nos dice el terrorismo concretamente: se impondrá pena de prisión a 6 a 40 años y hasta 1.200 días de multa sin perjuicio de las personas que correspondan por los delitos que resulten utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas, similares, material radioactivo, instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento que realice actos en contra de las personas, de las cosas o servicios públicos. El transporte aéreo es un servicio público. La realización del servicio aéreo es la explotación del servicio aéreo nacional e internacional, servicio público, ¿verdad? Entonces ahí tienen la participación, la regulación concretamente en este particular delito. Después vemos terrorismo internacional y nos habla en términos generales, ¿verdad? Dice que el que produzca alarma o temor o terror en la población, en un grupo o sector de ella, para tratar de menoscabar la autoridad del Estado extranjero, se obliga a un organismo o organización internacional para que tome una determinación. ¿Qué sucede cuando estamos hablando del famoso apoderamiento ilícito de aeronave? Ha habido en la historia, ¿verdad?, de estos hechos delictivos, en que, por ejemplo, un tipo en una ocasión surcó con su aeronave y dice, pues las disposiciones, yo quiero que se cambie ciertas disposiciones y no quiero que los miembros de la Organización de Aviación Civil Internacional regulen lo que yo quiero, en fin, una serie de situaciones, o por cuestiones de políticas o aquellos fundamentalistas religiosos que exigen demandas, ¿verdad? Estamos hablando de terrorismo, entonces, pero utilizan la aeronave, ¿verdad? La aeronave también puede ser utilizada de cierta manera cuando
hacen demandas de que alguien salga de prisión, ¿verdad? Si no, la aeronave la estrella contra la Organización de Aviación Civil Internacional, o que se utilice, ¿verdad?, estas organizaciones que tengan ciertas inclinaciones de carácter político, de involucrarlas en ello, ¿no? En fin, la aeronave puede ser utilizada en muchas formas, ¿no? Y el terrorismo es terrorismo, ¿verdad? Vamos a continuar. Y dice el artículo, un poquito antes, aquí, el 148 ter dice: se aplicará pena el ter se pondrá pena de 5 a 10 años de prisión y de 100 a 300 días de multa a quien encubra a un terrorista teniendo conocimiento de su identidad o que realiza alguna de las actividades previstas en el presente capítulo. El 148 nos habla que se aplicará pena de 6 a 12 años de prisión y 200 a 600 días de multa al que amenace con cometer el delito de terrorismo, ¿verdad? Y, en fin, ahí tienen ustedes el primer delito categórico que nos refiere el Código Penal Federal. El otro importante, ¿verdad?, que sigue, el 140, cuando hablamos de sabotaje, dice: se impondrá pena de 1 a 9 años de prisión y multa hasta 10,000 pesos a quienes resuelvan el concierto de cometer un delito o varios delitos. Perdón, ya me lo brinqué. Dice, perdón, el 140. Se impondrá pena de 2 a 20 años de prisión y multa de 1,000 a 50,000 pesos al que dañe, destruya o ilícitamente entorpezca vías de comunicación, servicios públicos, etcétera, etcétera. Vean cómo este artículo tiene que ver. ¿Qué sucede? En la actualidad, como dijimos, el índice de criminalidad ya es muy alto. Hay personas, agentes delictivos, que tienen conocimiento ya de la operación de una aeronave y cuáles son los medios para apoyar la operación, la realización de los vuelos de estas aeronaves. Cuando se transporta, ustedes se recuerdan por allá por Mérida que hay un avión cargado de droga, ¿verdad? Bueno, pues entonces, no solamente el acto ilícito de transportar estupefacientes, sino de las personas que utilizaron equipo, ¿verdad?, sofisticado para ir guiando a la aeronave. En la actualidad, toda aeronave que inicia un vuelo de un aeropuerto a su trayectoria, a su destino, tiene que estar constantemente reportándose a las torres de control. Vamos a poner un ejemplo: salen de la Ciudad de México con destino a Houston, por ejemplo, y entonces el piloto tiene la obligación de estar constantemente reportándose en todas las torres controles que tienen su trayectoria, su ruta de vuelo, ¿verdad? Ir identificando. Y en tierra, las torres de control tienen una consola, ¿verdad?, muy sofisticada, donde tiene identificada qué tipo de aeronave, qué empresa es la que está volando y su trayectoria. La están custodiando. Por ende, en el artículo 2 de la Ley de Aviación Civil nos dice todas las definiciones que es ruta. Una ruta de una aeronave, hagan cuenta, un México-Acapulco, en su auto, es una carretera. Las carreteras son vías aéreas. ¿Cómo se identifica? Bueno, pues una vía aérea se identifica debidamente a través de que el mundo está debidamente identificado a través de coordenadas, ¿verdad? Latitud oeste, tantos grados, al oeste, al norte, al sur. Por eso es que cuando hablamos también del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tenemos 2 pistas. Pueden haber muchos terminales, pero nunca arreglan las pistas. Ojalá hubiera más pistas. Hay 2, una pista principal, la 32 izquierda y la 5 derecha. Y así como les digo que se identifican estas pistas, así se identifican las rutas. Entonces un vuelo tiene que llevar una trayectoria decisiva, ¿no? El piloto no puede desviar la aeronave si no es con autorización de la torre de control. Y entonces su vuelo está autorizado previamente a través de una autorización de la autoridad aeronáutica, la autorizó a la empresa. El avión ejecuta ese vuelo y debe obedecerse sobre la trayectoria donde marca esta aerovía. Por otro lado, tenemos entonces que en este particular problema que hubo, este accidente que hubo, que cayó en Mérida, este avión que venía de Sudamérica,
no solo era el acto, repito, el acto ilícito de la utilización de la aeronave, del vuelo en forma ilícita, sino también el apoyo en tierra que tenía de personas que tenían conocimiento técnico de cómo ir guiando, orientando sobre esta ruta, porque es natural que siendo un vuelo de realización ilícita no iba a ser identificado, se pretendía, no les convenía ser identificado por la torre de control. ¿Qué se hizo? Bueno, se contrató gente muy especializada y en forma de técnica utilizaron aparatos para ir orientando la aeronave por donde tenía que llegar. Al final se descubrió y entonces finalmente la aeronave cayó porque ya a estos tipos se les identificó y se les apresó. Entonces ya el final del vuelo ya no fue correcto, ya los pilotos no tuvieron orientación, ya era un vuelo visual y por eso cayó en la selva de Mérida. En fin, por eso tenemos este delito, tipificado, el sabotaje, cuando se utilizan las pistas para por allá los aeropuertos muy escondidos, o se realizan, ¿verdad?, aeródromos de forma espontánea, se hace improvisada, aeródromos para la utilización de aeronaves que traigan estupefacientes o personal que no tiene indocumentados, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar al otro capítulo. Tenemos conspiración también, se pondrá pena de 1 a 9 años de prisión y multa hasta 10,000 pesos a quienes resuelvan el concierto cometer uno o varios de los delitos del presente título, ¿verdad? Y acuerdo los meses a llevar a cabo su determinación. Ahí tenemos un agregado a la penalidad, ¿verdad?, para que estos delitos sean severamente castigados, ¿verdad?, tengan una penalidad más severa. Pasamos entonces al artículo 142, ¿verdad? Y nos dice aquel que incite o invite a militares en ejercicio a la ejecución de los delitos que se refiere a este título, se le aplicará pena de 5 a 40 años de prisión, con excepción del delito de terrorismo, cuya pena será de 8 a 40 años de prisión y de 500 a 1.150 multas. Como ven, pues nuevamente nos refiere este título a que la penalidad sea más severa, ¿verdad? Y en derecho penal, pues estamos viendo que se procura no solamente que se castigue, ¿verdad?, sino evitar que vuelva a suceder, ¿verdad?, el actor delictivo. Vamos al artículo 146. Caray, este artículo no lo voy a leer, simplemente quiero demostrarles una parte de él que dice, en el segundo parte dice: los que yendo a bordo de una embarcación se apoderen de ella y entreguen voluntariamente a un pirata. Bueno, yo quiero decir, subimos un poquito. Ahí sí, gracias. Dice, se agregó este artículo, en pocas palabras, alguien en el Congreso le agregó lo de aeronaves, se apoderen de ella y que pusieron lo de aeronaves, lo cual es tonto, es ridículo, porque nos habla de un pirata. Señores, el pirata es para los barcos, esta disposición se hizo por los barcos. Algún miembro del Congreso se le ocurrió, vamos a ver, los piratas son también piratas. No existe la piratería en aviación, simplemente. Es tonto y absurdo haber decretado que se pusiera estas adiciones a este artículo. Cuando hay otro artículo, el que sigue, ¿verdad?, que categóricamente castiga el apoderamiento ilícito de aeronave, que es el delito que se tipifica, y no el secuestro de avión, y no la piratería. El apoderamiento de una aeronave no es piratería, repito 2 veces, y no es secuestro. Las personas se secuestran, los aviones no se secuestran, jurídicamente hablando. ¿Seguimos? He aquí un artículo muy importante. Dice: al que empleando explosivos o materias incendiarias o por cualquier otro medio destruya total o parcialmente una nave, aeronave o otro vehículo de servicio público federal o local o que proporcione servicios al público, si se encontraran ocupados por una o más personas, se le aplicará de 20 a 30 años de prisión, ¿verdad? Vean ustedes otro párrafo que reafirma
la penalidad y dice que mediante violencia física, amenazas o engaño se apodere de una aeronave, ¿verdad?, máquina o tren ferroviario, autobús o cualquier otro medio de transporte público, colectivo, interestatal, internacional, o los haga desviar de su ruta o su destino, ¿verdad?, se aplicará una penalidad que viene siendo, ¿si subimos un poquito? Aquí está, ¿verdad? Delito de 10 a 40 años de prisión. Bueno, yo critico este artículo porque si vemos que el bien tutelado, lo que se protege en un servicio aéreo, son los pasajeros, la vida de los pasajeros, y estamos hablando de que en la actualidad una aeronave de la generación 2000 a la fecha transporta más de 100 pasajeros. Estamos hablando de más de 100 vidas. El Airbus 380, el Dreamliner nuevo que adquirió Aeroméxico, va a adquirir 3, y que adquirió este superavión, compitiéndole. El Airbus es fabricado por la Airbus, que es europea, y el Boeing 787 que adquirió Aeroméxico, adquirió el más, menos lujoso, ¿no? Pero es un avionzazo de primera. Pero estos, ninguno de los dos transporta menos, óigalo, de 400 pasajeros. Entonces, cuando hablamos de una penalidad, ¿verdad?, de 10 a 40 años de prisión en cuanto a los pasajeros, un avión de este tipo, nada más el del presidente costó $780 millones, imagínense. Estamos hablando de equipo que cuesta mucho trabajo que nuestro país tenga. La flota aeronáutica de nuestro país, comercial, no rebasa los 500 aviones. Una sola empresa norteamericana o europea tiene arriba de 2.000 aviones. Fíjense nada más lo que estamos hablando. Ahora, estoy diciendo que el bien tutelado desde el punto de vista jurídico es el pasajero, el avión también, el servicio aéreo comercial. A la empresa le cuesta mucho trabajo tener un crédito comercial. El Estado, no conozco ninguna constitución en el mundo que no prevea que es a cargo del Estado la seguridad de sus connacionales. Y hemos dicho, y lo establece el artículo 3 de la Ley de Aviación Civil y la Ley de Bienes Nacional, General de Bienes Nacionales, dice: el avión es un bien nacional, tiene una nacionalidad, tiene una bandera, es mexicano, y si se para este avión y los actos y hechos jurídicos cometidos a bordo de la aeronave en territorio extranjero, pues seguirá siendo territorio extranjero, ¿sí? Es el criterio, es la bandera mexicana. El avión tiene una nacionalidad mexicana, así como ustedes en el registro público, el registro civil, todos nacemos, nos casamos y nos morimos, existe un acta al respecto. En relación a las propiedades, existe el registro público de la propiedad. Cuando se hace una compra, ustedes su casa, la adquieren, se registra el contrato de compraventa a través del notario, etc. Y se hipoteca esta casa o se destruye. Bueno, hay una historial, tanto en el caso del registro civil de las personas, en el caso de las propiedades, en el registro público de la propiedad y comercio. Bueno, en la aviación existe un registro público también, aeronáutico, donde las aeronaves adquieren una nacionalidad como las empresas mexicanas las compran o las arrendan, ¿sí?, bajo el vínculo jurídico de arrendamiento, ¿sí? Bueno, pues entonces tenemos que el registro aeronáutico mexicano, ¿verdad?, tiene toda la historia de los aviones, qué está sucediendo con ellos, ¿verdad?, quién es el propietario, ¿verdad? Y un avión, cuando se otorga una concesión en la facultad soberana y potestad soberana del Estado de administrar territorio nacional, otorga con fundamento en el artículo 24 constitucional las concesiones y permisos a las empresas operadores de servicios aéreos. El Estado tiene la obligación, ¿verdad?, de cuidar de que se otorguen estas concesiones a quien cumpla con los requisitos que establece la ley para realizar estos servicios. Por lo tanto, ¿verdad?, tiene también una responsabilidad de que aquellos a que le otorgan esta concesión y permiso los tenga debidamente vigilados, custodiados, de que cumplan con la ley, ¿verdad? Y para eso tenemos, de acuerdo a la Ley Federal de la Organización Pública Federal, el artículo 36, el Estado organiza, ¿verdad?, la función pública, esa administración, esa potestad soberana. Si vemos el artículo 28, 27 y 28 constitucionales, nos habla que el espacio aéreo es territorio nacional. Entonces,
Es una obligación del Estado, va a ser, como dije en el artículo 24 de la Constitución, otorgar una concesión a aquellos que cumplan con los requisitos y que tengan la categoría y la altura, la constancia, de acuerdo al artículo 9 de la Ley de Aviación Civil, de que puedan realizar un servicio de forma permanente, segura, ¿verdad?, a los pasajeros. Entonces, hay una responsabilidad de parte del Estado de vigilancia, ¿verdad?, total. Hay una super responsabilidad en cuanto a que sepa el Estado, y lo digo por el caso de Mexicana. A veces la prensa me critica mucho, las autoridades, porque critico mucho de que, bueno, el caso de Mexicana de Aviación, estamos viendo todos que lástima, 89 años de servicio de Mexicana de Aviación, y de la noche a la mañana se acabó Mexicana. ¿Qué pasó? Pues para mí, para su servidor, muy particular, muy personal, hay una responsabilidad del Estado. Si el Estado se le otorga a través de su funcionario una concesión, pues yo tengo que cuidarla, porque estoy representando a los gobernados, estoy representando a mi país como funcionario público, ¿sí? Entonces hay una responsabilidad de parte del Estado de decidir a qué le doy y que cumpla con los requisitos que marca la ley y vigilar, porque la función de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ejercida a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y ustedes pueden ver muy bien cuáles son las facultades de la autoridad aeronáutica en este país. Véanlo en la Ley de Aviación Civil, en el artículo 6, y en la ley, en el reglamento interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Eso establece 20 y tantos preceptos que el reglamento habla que dice que hace cada dirección de redirección, que hace la Dirección de Autotransporte Federal, que hace la Dirección de Aeronáutica Civil todavía. Se llama todavía Dirección de Aeronáutica Civil. En estos meses va a cambiar a Agencia Federal de Aviación Civil. Bueno, pues la ley todavía no se cambia, así dice Dirección de Aeronáutica Civil. Vamos a continuar entonces. ¿Cuál es mi punto de todo esto que les acabo de platicar? Bueno, que la penalidad son de 10 a 40 años de prisión. Bueno, que todo esto no vale, todo esto que les acabo de todos los bienes tutelados que tutela la ley, vale de 10 a 40 y luego les dan la media y ya salen. Es decir, no es posible. Yo estimo personalmente, para la redundancia, de que la penalidad debe ser más elevada. Mínimo debe tener 60 años, mínimo, pienso yo. Esta penalidad, poner en riesgo a cierto número de personas sus vidas, ¿verdad? Es inconcebible. Con 10 años de prisión pueda ser un tipo, ¿verdad? En fin, vamos a continuar con el próximo delito. ¿Está amable? Uso ilícito. Bueno, uso ilícito, estamos hablando de los aeropuertos, ¿verdad? Lo clandestino de aeropuertos que se llevan a cabo. Estamos hablando del ámbito nacional. El artículo, cuando hablo del ámbito nacional, pues me refiero a las disposiciones de carácter nacional, se refieren a los vuelos nacionales. Un vuelo México-Mérida, un vuelo México-Monterrey, Acapulco, Tijuana. Y cuando hablamos de los tratados internacionales, estamos hablando de vuelos internacionales. Con la advertencia de que, bueno, vamos a ver aquí. Nos vamos entonces a la parte internacional. ¿Qué tenemos en la parte internacional? Tenemos tres tratados internacionales que son actualmente ley vigente en nuestro país. Han sido ratificados, ¿verdad?, firmados y ratificados y puestos en vigor. Vean cómo existen estos tres convenios. ¿Cuáles son? El convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves. Este convenio fue firmado en Tokio el 14 de septiembre de 63. Para que se diera este convenio, hubo una época en que hubo dos sucesos en nuestro país que se llevaron, o uno primero sí se llevó y otro se intentó. Llevarse un avión de Aeroméxico, su servidor era el que cargaba los libros ahí en el jurídico de Aeroméxico, y yo presencié esto, como se quería llevar, por cierto, estas noticias nunca salen a la luz pública. Se quería llevar un avión a Cuba, ¿no? Y entonces no existían, ¿verdad?, estas disposiciones. Y por iniciativa de Canadá, ¿y por qué se los llevaban? Primero que nada, se los llevaban porque en Cuba no había delito. Acuérdense el principio jurídico, nula pena sin el eje, que si no hay delito no hay pena, sencillo, ¿no? Entonces por eso llevaron los vuelos a Cuba, y por iniciativa de Canadá
se estableció este convenio, el primer convenio en Tokio, Japón, en 1963, se estableció este convenio, y este convenio castiga, y por primera vez en la historia de la aviación civil internacional se tipifica el delito de apoderamiento ilícito de aeronave. Entonces, vuelvo a hacer hincapié en que no hay piratería en la aviación civil, no hay secuestro, sino es el delito es apoderamiento ilícito de la aeronave. Y por primera vez en el artículo 11 de este convenio se establece y nos dice: cuando una persona a bordo, mediante violencia o intimidación, cometa cualquier acto ilícito de apoderamiento, interferencia o ejercicio del control de una aeronave en vuelo, o sea inminente la realización de tales actos, los estados contratantes tomarán todas las medidas apropiadas a fin de que el legítimo comandante de la aeronave recobre o mantenga su control y los pasajeros lleguen a su destino. ¿Sí? Cuando hay un suceso de esta naturaleza, ilícito de esta naturaleza, naturalmente que no nada más es recuperar la aeronave. La empresa aérea afectada, propietaria de este avión comercial, lo que procura es que los pasajeros lleguen a su destino, o que se regresen a auxiliarlos, ¿no? Entonces, ahí tienen. En el 35º periodo de sesiones de la sede de la Organización de Aviación Civil Internacional en Montreal, recientemente el 15 de mayo de 1912, como resultado de sus deliberaciones, se aprobó un nuevo texto de este protocolo, en el cual ya se habla, fíjense lo que les digo, de un oficial de seguridad en los años más o menos los inicios de los años 90. Suiza, la empresa suiza, ¿verdad?, puso a bordo en forma discreta policías, les llamaban ellos los sheriffes, decían los sheriffs, ¿no? Y estos sheriffs venían vestidos de civiles, por tanto, acto ilícito de apoderamiento. Entonces Suiza optó, ¿sabe qué? Pues yo también lo voy a poner como delito, el apoderamiento ilícito en mi legislación, pero también voy a poner sheriffs a bordo. Y desde tantos años después de que se estableció esto, y ahora se está hablando, el año pasado, fíjense, estamos viendo de que el 4 de abril va a haber esta próxima reunión para ver nuevamente, en este año, 4 de abril se va a ver se va a reestudiar estas propuestas de muchos estados de poner policías a bordo, armados. ¿Qué dice México al respecto? Hay mucho que decir, pero nosotros no tenemos mucho tiempo, quiero abarcar los demás delitos, y si quieren dejamos unos 10 minutos, ¿verdad?, de pruebas, de preguntas y respuestas. Bien, para que vean lo actual y la preocupación internacional y el índice tan actual de criminalidad que sufre este medio de transporte, la explotación, la industria del transporte aéreo, la actividad aeronáutica es muy especializada, es muy delicada, es muy activa, y por ende es una cuestión prioritaria para cada estado. Maneja muchísimo dinero. Como dije, el Estado tiene la obligación de cuidar y proteger los intereses nacionales de las empresas nacionales, entre ellas la de la aviación civil nacional, ¿verdad?, que realiza también servicios internacionales. Bien, vamos a ver. Entonces tenemos por primera vez este tratado nos define el apoderamiento ilícito de aeronave. Continuamos. Existen dos instrumentos más, el de la Haya y el de Montreal. El de la Haya, fíjense cómo se titula. Bueno, este es el segundo, sí, 71. En 1971, el convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de aviación civil, ¿verdad? No, ese es el anterior, perdón. Este es el convenio para la represión del apoderamiento ilícito de la aeronave. Ahí está, ahí lo tienen ustedes. Y hay un tratado del cual México es miembro firmante y además es ley vigente en nuestro país. Y esos son tratados de muy poco articulado, pero muy específicos. Cada artículo nos dice y regula debidamente esta actividad, esa normatividad internacional que me refería al principio, precisamente está contenida en este cuerpo, en este grupo de tratados internacionales, repito, que son ley vigente en nuestro país. Y dice,
comete delito toda persona que a bordo de una aeronave en vuelo, ilícitamente, mediante violencia, amenaza, violencia o cualquier otra forma de intimidación, se apodera de la aeronave, ejerza control de la misma o intente cometer cualquier tales actos. Y se agrega un poquito más del artículo 11 de Tokio, dice: sea cómplice de la persona que cometa o intenta cometer cualquiera de tales actos, ¿verdad? Entonces, se destaca la importancia, el establecer penas exige que los estados tengan un cuerpo de normas de carácter penal precisamente que castigue este delito. No nos va a dar tiempo de hablar de lo que es las demás figuras jurídicas como consecuencia de este ilícito, ¿verdad? Pero en las preguntas y respuestas me va a preguntar eso. Vamos a continuar. Violación del espacio aéreo, pero falta otro, el anterior. El último de los tres es el de Montreal de 1971, es el de Haya 70 y luego Montreal 71. Viene a encuadrar, viene a un poquito complementar, más bien, viene a definir cuáles son los delitos aeronáuticos, ¿sí? Vean ustedes, el convenio se llama Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil, y dice cuáles son estos delitos. Vean, aquí están los delitos, subimos un poquito. Dice, el número 1 dice que realice contra una persona a bordo de una aeronave en vuelo actos de violencia que por su naturaleza destruyan un peligro para la seguridad, para la seguridad de la aeronave. Vean como ya no nada más es a la aeronave, sino a las personas adentro de la aeronave. Y es el delito, ¿no? muy claro. Y después existe otro: se destruya una aeronave en servicio o le cause daños a la que la incapacite para el vuelo o que por su naturaleza constituya un peligro para la seguridad del vuelo, ¿verdad? Hay que destruir una aeronave. ¿Qué pasa con los que están sembrando estupefacientes ahí por las regiones montañosas? Tiran las aeronaves de la Procuraduría para que no las investiguen. Entonces hay una acumulación de delitos. Primero, si se les apresa, pues están cometiendo ilícito de la cuestión ilícita de tener que ver con el narco, y por otro lado hay que destruir una aeronave, ¿sí? O aquellos que le pusieron una bomba en la historia de la aviación para cobrar el seguro. Había una persona que puso una bomba en el avión para explotar a costa de su vida y que su esposa cobrara el seguro. No queda mucho tiempo para hablar de todas esas cosas, simplemente un ejemplo, ¿verdad? En general. Después, otro, al que destruya, al que coloca o va a colocar en un servicio por cualquier medio un artefacto o sustancia capaz de destruir la aeronave o causarle daños que la incapacite para el vuelo o que por su naturaleza constituya un peligro para la seguridad de la aeronave en vuelo, ¿verdad? El otro, destruya o dañe las instalaciones o servicios de la navegación aérea, perturbe su funcionamiento si tales actos por su naturaleza constituyen un peligro para la seguridad de las personas en vuelo. Yo hablé de la torre de control. La torre de control se maneja a través de los sistemas satelitales, ¿sí? Toda posición de una aeronave está identificada en las consolas de la torre de control a través de los satélites. Saben perfectamente quién vuela, quién no vuela. Si ustedes ven el espectro de la red de servicio internacional, es impresionante lo que se mueve en el espacio aéreo internacional y nacional, ¿sí? Y entonces hay los famosos hackers que se meten y quieren desviar aviones, quieren hacer de las suyas en frustrar la comunicación que tiene la torre de control con los aviones, ¿sí? Este es lo que se refiere a este artículo, esta parte. Igualmente comete un delito toda persona que intente cometer cualquiera de los delitos mencionados en el párrafo primero del presente artículo, sea cómplice de la persona o que los comete o intente cometerlos, ¿verdad? Vamos a pasar las fotos. Bueno, hay otro delito que yo considero delito, que es el Convenio de Chicago 1944. Establece por iniciativa de los Estados Unidos, 50 países se reunieron después del Tratado de Versalles y suscribieron un tratado internacional, repito, nació en Chicago en 1944, y en este tratado tiene un acuerdo adicional que se llama Acuerdos de Tránsito Aéreo. En este acuerdo se establecen las 5 libertades del aire, ¿sí? Es decir, cuando Aeroméxico quiere volar hacia otro país,
se celebran convenios bilaterales, ¿sí? El convenio bilateral México-Estados Unidos establece las rutas que van a volar las empresas Estados Unidos y las empresas mexicanas. Un ejemplo, la ruta A1 del convenio bilateral, ¿sí?, establece 2 empresas que vuelan de Los Ángeles a México por toda esta ruta, de ida y vuelta, con escalas como que se pretenda realizar el vuelo. Y México tiene 2 empresas, una es Aeroméxico, la otra era mexicana, pero la es Volaris, y en Estados Unidos 2 empresas norteamericanas, no importa el nombre, ¿no? Entonces estas 2 están en forma recíproca realizando servicios en esta ruta, ¿sí?, en el bilateral México-Estados Unidos. Bilateral es un convenio, como lo dice, bilateral, su nombre, de servicios aéreos entre México y Estados Unidos, y establece todas las rutas que pueden volar los norteamericanos a México y todos los aviones mexicanos que pueden volar a Estados Unidos, ¿sí? Y entonces hay una estricta reciprocidad, hay una constante, hay un orden, y así como esto de México y Estados Unidos, todo el mundo, la red de servicios internacionales, está basado en este tratado internacional y en este acuerdo de servicios de las 5 libertades del aire, que no hay tiempo de explicarlas, pero 5 libertades del aire, y todos se basan sobre esto. Un vuelo, unos servicios de Francia a Moscú o de Francia a Tokio están basados estrictamente sobre este acuerdo, que los convino a que metan en internet y vean Tratado Internacional de OASI y el Acuerdo de Servicios Aéreos de Tránsito Aéreo, que son las 5 libertades del aire. En fin, ¿qué sucede con este tratado? Vino a ordenar los servicios aéreos, ¿verdad?, internacionales, para que se vieran en forma ordenada y segura, bajo la tutela del Estado. En otras palabras, los turistas que vienen a México necesitan un pasaporte y, dependiendo de su nacionalidad de origen, requieren una visa. Los aviones requieren una autorización, dependiendo del tipo de servicio, ¿sí? Entonces, este llamado delito de utilización del espacio aéreo sin autorización, pues debe estar contemplado también en el Código Penal. Yo no veo nada que diga el Código Penal al respecto, ¿sí? Que se mete un avión colombiano, se mete con droga, bueno, pues necesita autorización. ¿Quién le da autorización que se meta? ¿No? Nos destruyeron un avión que se fue con droga ya, ¿es cierto? Bueno, vean, es importante. ¿Y el Código Penal por qué no dice nada al respecto? ¿Verdad? Bueno, ahí tienen mi libro. Todo esto que les explico está en mi primer libro. Tengo 2 libros, el primero está aquí en la facultad, no tienen que comprarlo. El que sí pueden comprar es que esté de afuera. En fin, bueno, quiero terminar, ya no me queda mucho tiempo. Ojalá pudiera yo explicar más cosas, pero esto es órdenes aquí dando la clase de Derecho Aeronáutico Espacial, aeroportuario, incluyo, de 5 a 7 los martes y jueves, y SUA de 9 a 10 aquí los sábados. Muchas gracias. Bien, a propósito de lo que comentaba el maestro Héctor Maciel Bárcenas, pues en efecto, en su libro lo estoy hojeando, y en él, a través de 4 capítulos, el primero de ellos nos habla del derecho aeroportuario, el segundo, la actividad aeroportuaria en México, el tercero, la seguridad aeroportuaria, y finalmente lo que se refiere a la responsabilidad aeroportuaria. Bien, muchas gracias, maestro, pero en vista del tiempo, y si tienen ustedes un par de personas que tuvieran una pregunta que formularle al maestro, con mucho gusto lo vamos a atender. Bueno, muchos gusto, que todos aprendieron todo. Si no hay preguntas, estuvo clara la exposición. ¿Qué pasó? En el caso de las aeronaves pequeñas, por ejemplo helicópteros o avionetas, también dicen que están reguladas, ¿no? Pero ¿cómo es posible que luego aterricen en lugares donde pues, están en medio de la nada o en domicilios particulares? Y esto en el caso de la frontera, ¿no está regulado o algo así? ¿Tienen que pedir permiso? ¿Pueden transportar personas ilegales o cómo está? Bueno, todo servicio aéreo debe tener una autorización, definitivamente, ¿sí? Tenemos la autoridad aeronáutica, la autoridad aeronáutica es el secretario de Comunicaciones, y la Dirección de Aeronáutica Civil, todavía llamada Dirección de Aeronáutica Civil, es la que tiene que dar autorización. Tú no puedes utilizar tu avión nada más por utilizarlo. Luis Miguel lo utiliza para sus diferentes eventos, se lleva a su gente, pero tiene que tener una autorización. Luis Miguel está clasificado el avión de Luis Miguel, por darte un ejemplo, tiene una matrícula extra bravo,
Los aviones, si ustedes voltean al cielo y ven los helicópteros de la policía, tienen XC. Los aviones se clasifican en tres partes: A, XA, servicio público, comercial, Aeroméxico, Polaris, Interjet, etc. Tienes la XB, que es el avión Luis Miguel, el privado, el de la Nestlé, ¿verdad? El avión de las empresas privadas, la que tiene mucho dinero, la versión que llamamos la versión ejecutiva, que está en Toluca. Y XC, que es la Extra Coca XC, que son las aeronaves del gobierno. Ven ustedes la policía, ustedes ven el helicóptero de la policía, XC. Eso no tiene problema para aterrizar donde sea, porque siempre lo utilizan, se supone, para cuestiones de emergencia, de ayuda médica, de ayuda de policía, de eventos, ¿verdad? Con lo que tú me dices, tú no puedes utilizar tu avión y volar donde quiera. Todos necesitan, por eso la ley nos habla de permisos y concesiones. Y yo critico la ley también porque dice autorizaciones, porque la misma ley nos habla de permisos, de concesiones a las empresas morales mexicanas, se les da nada más. Los permisos se les da a todos los servicios. Y el otro, es el comercial, que utilizan el del gobierno, pues ya nada más registran las aeronaves que van a utilizar para el servicio público, ¿verdad? Del gobierno. Entonces, si utilizan la aeronave sin permiso, sin autorización, repito, la ley dice concesiones, permisos, y luego nos habla de que se puede dar concesión, se da autorización a los vuelos que vienen de muchísima aviación privada que viene de la frontera de Estados Unidos a los polos de desarrollo turístico de México. Y entonces todos estos aviones que vienen los dueños de los aviones volando los aviones. Entonces ahí se da autorización y la ley no habla. Pero en fin, en términos generales, para contestar concretamente, todo servicio aéreo, todo vuelo requiere permiso. ¿Y cómo funciona la autoridad aeronáutica en un aeropuerto? Bueno, la Dirección de Aeronáutica Civil todavía está en el periférico, tiene en un piso muy grande una grilota tremenda que lo ven en el periférico, dice la Dirección de Aeronáutica Civil y también de la Dirección de Marítimo, ¿verdad? Marina Mercante, perdón, se me fue la idea, sí. Marina Mercante y transporte aéreo, ¿verdad? Pero tiene un comandante en todos los aeropuertos de nuestro país, tiene un comandante. Por eso que todo avión que llegue tiene que tener autorización. Y el comandante, su obligación está revisando que tengan los pilotos licencia, los aviones el permiso. Entonces, no puede volar un avión sin permiso. Concesión o autorización. ¿Sí? ¿Qué más? Sí. Adelante. Pues quien sea de los dos. Bueno, creo que continuando con la pregunta del compañero, ¿a qué atribuye entonces que haya tanta actividad en lo que se refiere a la parte ilícita, ¿no? De que pues estamos hablando de que el espacio aéreo está muy vigilado? ¿Cómo es posible que haya ¿a qué atribuye usted que haya tanta actividad en ese programa? Pues es lo mismo que la calle, porque hay tanto asalto y tanto robo. Sí, es decir, la ley ordena, no discute, y tenemos perfectamente, con todas las críticas que le he hecho, hay un ordenamiento jurídico que ordena que se tiene que hacer. Que no lo hagan es otra cosa, ¿verdad? ¿Por qué tanto avioneta que transporta estupefacientes? Vamos, tanto aeródromo clandestino que se utiliza. Miren, había una ocasión cuando se impuso la primera carretera que hubo de Mérida a Progreso. ¿Saben cómo utilizaban para no meterse en más líos? Las luces, tienen luces de un solo lado la carretera, pues la utilizaban como pista a las 3 de la mañana, llegaban avionetitas con cargadas de droga. ¿Cómo ven? O sea, tenemos un orden, hay el mundo del deber ser y el mundo del ser, ¿no? Entonces, leyes las hay, que establece concretamente que deben ser obedecidas por quienes explotan los servicios aéreos en cualquiera de sus modalidades, ¿sí? Que no obedezcan, pues ya no, es una actividad ilícita, ¿sí? Licenciado Bárcenas, mi nombre es Alejandro Torres, vengo del medio especializado México Air Spotters. Desde nuestra perspectiva y haciendo referencia a lo que usted comenta, necesitaríamos una actualización de toda la legislación en materia aeronáutica. Y otro comentario nada más para complementar el plan de vuelo. No mencionamos la apertura de un plan de vuelo para la situación de las avionetas. También recordemos que el término avioneta es incorrecto, todas son aeronaves. Y bueno, que todas estas, por lo general estas avionetas de 4 o 5 plazas, vuelan, operan por debajo del radar. Entonces también esta situación es en seguridad, en safety y security de la Fuerza Aérea, también involucra aquí cuestiones de seguridad nacional, ¿es correcto?
Es correcto. Inclusive, cuando yo he explicado toda esta normatividad, es a la aviación civil. Las aeronaves en el ámbito castrense es otra cosa. Ellos tienen su propia normatividad, ¿sí? Y esto de los radares, con radares y sin radares se meten, olvídate. Nosotros no tenemos el US-1, otros aviones que están hechos para que los radares no los... ¿Se acuerdan? Para ilustrarlos nada más, son aviones negros que se utilizaron en la guerra de Irak, ¿verdad? Que los utilizaron y no podían ser captados por radares, porque su fabricación, su fuselaje, tienen un componente químico que evita, acuérdense de lo del murciélago, cómo vuela, con repetición, y este componente químico evita que el aparato llegue y localice la aeronave. Todos los aviones tienen un aparato adentro, los de nueva generación, sobre todo los más sofisticados, tienen el TICAS, que es un aparato que identifica qué hay adelante, qué hay atrás, qué hay a izquierda y qué hay a la derecha. Entonces, al igual que eso, hay este radar que tienen los aeropuertos, identifican, las torres de control, identifican qué aeronave está volando y dónde. Pero eso no es ninguna impedimento para que el grupo ilícito del narco siga haciéndolo. No les interesa, tienen comprado Juan de las Pitas, ¿verdad? Esa es la realidad. Perdón, está contestando. Sí, o sea, nada más, precisamente por lo que también comentaba el compañero, ¿no? Toda la regulación que involucra la operación de un vuelo, ¿no? La comandancia, la seguridad, que el piloto esté acreditado con la capacitación para esa aeronave, todas esas cuestiones que involucran y que desgraciadamente no tenemos tiempo para desarrollar, ¿no? Pero toda esta situación pues involucra directa e indirectamente al derecho internacional, al derecho doméstico en este caso, y bueno, digo, lamentablemente no quisiéramos extendernos un poco más, ¿no? Pero en lo personal te recomiendo el libro del licenciado. Yo tengo la oportunidad de conocerlo ya de hace tiempo, y para todos aquellos que quieran cuestiones aeronáuticas, pues es una eminencia, licenciado. Muchas gracias por las flores. El maestro Héctor Maciel Bárcenas, y si tuvieran alguna duda, desafortunadamente el tiempo nos ha vencido. Los invitamos a la siguiente plática, por favor. Muchas gracias.